Michoacán es mejor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy José Gerardo Ortiz Arévalo, jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa. Saludamos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala, así como a las personas que nos ven a través de sus pantallas. A nombre del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, licenciado Claudio Méndez Fernández, y de la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Academia de Michoacán. El día de hoy me permito presentar a ustedes a nuestros ponentes, el maestro César Ramírez Alvarado y al maestro Jesús Huerta Ramírez. Bienvenidos. Son quienes son fundadores de la firma RMA, Reingeniería Fiscal SC, Despacho Contable, Fiscal y Administrativo, quienes nos comparten en esta sesión el tema contabilidad de los ingresos y gastos que no son del negocio. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos sean. Pues bueno, el día de hoy, como bien lo comentaron, ya vamos a ver la parte de contabilidad, lo que son mis ingresos y egresos que no son parte del negocio. ¿Sí? Para esto, pues iniciamos con esta frase: no todo lo que ingresa o lo que entra a nuestra cuenta es ganancia, ni todo lo que sale es gasto de operación, es decir, gasto de nuestro negocio. ¿Sí? Aquí es bien importante puntualizar que la idea de esta plática es entrar un poquito más en el tema que estuvimos viendo ayer de contabilidad. Ayer estuvimos platicando sobre su importancia, para qué nos servía, qué era. En esta parte vamos a entrar un poquito a ahondar en la cuestión del ingreso y del gasto, que son, digamos, la pieza fundamental de la contabilidad, porque a partir de ahí es de donde vamos a empezar nosotros a generar nuestra contabilidad. Y entonces, hay unas definiciones básicas o conceptos básicos que vamos a ver. Por un lado, pues hemos estado hablando durante todo el día de ayer y lo que va de esto, de ingresos y de egresos. Entonces, nuestros ingresos se clasifican en varios tipos, pero de manera general podemos mencionar que son los que provienen de la actividad principal, ya sea que nosotros vendemos productos o prestamos un servicio. Por otro lado, tenemos los gastos del negocio, que vienen siendo todos aquellos que son necesarios para que mi negocio funcione. Yo tengo que hacer este gasto para que mi negocio siga vendiendo. Ahora bien, nos vamos a los ingresos que no son parte de nuestro negocio. Es decir, son aquellos que no están relacionados exactamente con la actividad que estamos realizando, ya sea que vendamos o ya sea que prestemos el servicio. Además de esto, el tema de los gastos que no son del negocio, pues son aquellos que exactamente no tienen que ver con mi negocio como tal. Si no los gasto, no tengo alguna situación o algún problema para vender, porque no tienen una relación como tal. El de ayer platicábamos precisamente que tanto las personas físicas como las morales tenían lo que era su contabilidad, tenían sus estados financieros, y que a veces, en el caso de las personas físicas, era como confuso, porque podíamos decir, es que me dedico a varias cosas. Soy contador, tengo una tienda, además soy Uber por las tardes y hasta el domingo hago mole, ¿no? Entonces, cuando teníamos todo revuelto, decíamos, bueno, sí es ingreso, no es ingreso, porque a lo mejor estoy comprando, decíamos, los chiles para hacer el mole, pero en la parte contable, pues como que ese gasto no va. Entonces, eso era lo que ocasionaba o ocasiona que la gente se empiece como a revolver. Y entonces decíamos, ¿el gasto sí va o no va? Retomando un poquito lo que platicábamos ayer, decíamos que cada negocio tenía que tener sus estados financieros y su información separada para poder identificar lo que era la utilidad de cada negocio. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo estoy separando cada negocio, tengo que identificar qué es de cada negocio el ingreso y qué es de cada negocio mi gasto. Porque lo que puede ser el gasto, vamos a decir, para la parte del Uber, a lo mejor no es el gasto para la parte de contabilidad, ¿no? Digo, los servicios contables que uno presta. Entonces, es bien importante que empecemos a definir qué es de cada negocio el ingreso y el gasto. Por eso tenemos, digamos así, gasto que no es del negocio. Sí, pero si nosotros lo vemos como un todo, porque recordemos que también nosotros como personas podemos tener una contabilidad de todo lo que poseemos.
ahí puede cambiarse un poquito la moneda y podemos decir, ok, ¿el gasto puede entrar? Sí. Pero si lo vemos negocio por negocio, separado y segmentado, a lo mejor ese gasto podríamos decir, no, no pertenece a esta parte del negocio. Y pasa lo mismo también con la cuestión del ingreso. Por eso la importancia, pues precisamente, de entender que el ingreso y el gasto va a estar relacionado sí o sí con la actividad. De hecho, si nosotros vemos la parte fiscal, vamos a ver precisamente que hay una serie de requisitos que debe de cumplir el gasto para poderse considerar, ¿sale? Bueno, de hecho, para ver aquí esta parte, vamos a estar tomando 3 puntos de vista. Si el contador, si nos puedes Excelente. explicar cuáles son, de favor. Tenemos que tener en cuenta que todo negocio tiene 3 puntos de vista. El financiero, mi dinero, lo que entra y sale. El fiscal, el cumplimiento de mis obligaciones fiscales, pago de impuestos. Y el legal, todo lo que yo me estoy obligando o estoy siendo acreedor al realizar mi negocio. Entonces son estos 3 puntos de vista: fiscal, legal y financiero. Bien, en esta parte entonces aquí vamos a empezar a hablar de algunos gastos, perdón, de algunos ingresos que son como los más comunes. Y aquí vamos a tener un pequeño problema, porque como comentaba el contador, son 3 puntos de vista y cada uno de esos puntos de vista está reglamentado por una ley o una norma diferente. El financiero, pues son las normas de información financiera. Y ahí no nos habla de empresas, ahí nos habla de entes económicos. Si nos ponemos a leer lo que son las normas de información, no vamos a encontrar ni la palabra de negocio ni la palabra empresa. Nos dice que son entes económicos. ¿Sí? Si nos vamos a la parte de lo que viene siendo fiscal, tampoco nos habla completamente de una empresa. Nos habla de personas físicas y nos habla de personas morales. Nos habla de su actividad. Y nos dice que tanto una persona física como una moral puede ser empresa siempre y cuando realice actividades empresariales. Y en la parte legal, pues realmente maneja más como las sociedades, ¿sale? Es decir, la SA, la SC. Y eso es lo que lo vuelve luego un poquito como complicado en el sentido de que cuando estamos platicando los temas, dependiendo del punto de vista donde nos estemos enfocando, pues usamos la palabra, ¿no? Eso es lo que lo vuelve como que de repente es que sí entiendo, pero a la vez no. Y luego, de manera coloquial, le decimos empresa, pues ahora sí que cualquier negocio, ¿no? Cuando vemos un negocio grande, pues ahí está esa empresa, pero realmente puede que legalmente no se considere como tal, ¿no? Luego hay algunos negocios que son muy grandes, pero que siguen registrados como personas físicas. O sea, eso no impide o no tiene ninguna situación. Entonces, es muy importante que empezamos a entender que estos 3 puntos de vista, fiscal, el legal y el financiero, van a tener una repercusión en cómo vamos a estar considerando los ingresos, ¿sí? Eso es bien importante. Pues el primer ingreso y el más común, pues es el de las ventas, ¿no? Es decir, lo que sean los servicios. ¿Y cómo podremos identificar estos ingresos, señor contador? Muy bien. Pues bueno, en un inicio es en qué me estoy enfocando para realizar mi actividad, qué es lo que yo quiero hacer, mi negocio, a qué se dedica. Entonces, si yo soy una tiendita de abarrotes, compro y vendo, ¿qué voy a vender? Artículos de abarrotes. Entonces, todo lo que tenga que ver con la venta de productos de abarrotes, yo lo voy a tomar como un ingreso del negocio. ¿Por qué? Porque es a lo que yo me estoy dedicando, compra y venta de artículos de abarrotes. En el caso de nosotros, un despacho contable y fiscal, prestamos un servicio. Entonces, todo lo que tenga que ver con el servicio de asesorías, consultorías que nosotros damos, es un ingreso del negocio. Entonces, tendríamos que identificarlo de esta manera. ¿A qué nos dedicamos? Y esto es un ingreso del negocio. Y, por ejemplo, ¿cómo podría yo saber qué es un ingreso? ¿O tengo que respaldarlo con algo o simplemente con que yo diga ese ingreso es suficiente? Ok. Por un lado, tenemos que identificar, monetariamente nos cayó un depósito al banco. Por otro lado, realizamos un contrato de prestación de servicios o un contrato de compraventa. Estamos viendo un enfoque legal. Ahora bien, es a lo que yo me dedico, esto es un ingreso y repercute en un impuesto. Por lo tanto, estamos viendo el enfoque fiscal. Para ello tenemos que identificar que necesitamos una factura para el enfoque legal y fiscal, porque la factura nos permite que respaldemos ese servicio. Y por otro lado, para efectos fiscales, es
de qué fue ese ingreso? De un servicio que está respaldado con esta factura. Pero entonces, si yo soy una tiendita, ¿por cada operación tengo que hacer un contrato? ¿Por cada operación tengo que hacer una factura? Es muchísimo, de hecho, a veces hasta ni siquiera alcanzo a anotarlo en la libreta. Ok, muy bien. Existen contratos verbales. El simple hecho de yo aceptar que me vas a vender un producto y yo te voy a dar un dinero por ello, quiere decir que estoy aceptando un contrato de compraventa. ¿Sí? Hay formalidades que vamos a poder hacer después de ciertos montos o después de ciertas operaciones. Y la factura también tendrá que ser una por cada uno, o sea, sí la puedo dejar sin hacer. Ah, no, importante esto. Por un lado, la legislación fiscal nos dice que, pues, mientras el cliente nos pida una factura, tenemos que entregársela. Oye, pero ¿qué pasa si no me pide una factura? Ah, muy bien, tengo que hacer una factura pública en general, es decir, una factura genérica. Pero contado, yo he escuchado que luego por ahí dicen que solamente me facturan arriba de 200 pesos, que si es abajo no. Bueno, la legislación sí nos dice que si el cliente nos pide aún así sea un peso, tendremos que realizarla. De lo contrario, tendríamos que acumular mayor a 100 pesos la venta para poder facturarlo a público en general. Excelente, perfecto. Sí, de hecho, ahorita que mencionas, sí he visto algunas facturas de estados de cuenta que vienen timbradas por 1 centavo y hasta con descuento de 1 centavo. Claro, No, esa todas parte las- sí, sí, ahorita que lo mencionas, sí las he visto. Pues otro de los tipos de ingresos que también estamos viendo por aquí son los intereses ganados. ¿Esos a qué hacían referencia, contador? Ok, pues bueno, lo que nosotros buscamos o lo que el empresario, el emprendedor busca, pues es crecer, es de alguna manera hacer que su trabajo, que su dinero trabaje para él. Entonces, pues puede realizar o puede hacer inversiones en el cual el mismo banco le dé interés a ganar. O bien hay cuentas bancarias o cuentas, ahorita lo que son se me fueran, Nu y estas cosas. Sí, sí, he visto por ahí algunas aplicaciones, Algunas aplicaciones que con el que- simple hecho de tener el dinero ahí ya se genera interés. Sin embargo, yo no me dedico a generar interés, ese no es mi fuerte es o prestar un servicio o vender un producto. Sin embargo, se busca que a través del dinero o poniendo el dinero ahí nos genere un rendimiento, una pequeña ganancia adicional. Perfecto. Pero, por ejemplo, también, ¿qué pasa en el caso de las devoluciones? ¿Sí también se debe de pagar impuestos? Pues está cayendo el dinero en mi cuenta bancaria. No, aquí no. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en tomar las devoluciones como un ingreso. ¿Por qué? Porque al final es una devolución de dinero, es mi mismo dinero, se puede decir. Inicialmente yo hice un traspaso para pagarle a alguien y puede ser que la devolución se haya generado porque me equivoqué en la cuenta bancaria. Entonces le hablo al proveedor si tengo el contacto y le comento, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿me puedes devolver este dinero? Al final es el mismo dinero moviéndose de una cuenta a otra. Y, por ejemplo, ¿qué podría respaldar esto? Porque, bueno, me platicaba hace ratito que tenía que tener un contrato, ¿no? Para las compras y que tenía que tener mi factura. En el caso de las devoluciones, en el caso de los intereses, ¿hay algo que tenga que tener que me respalde? ¿O cómo podría yo saber qué son esos conceptos? Ok, claro. En la parte de intereses, los bancos o las aplicaciones están obligadas a expedirnos una constancia de intereses, donde ahí nos dice cuál es el interés que gané y en caso de que haya pasado los límites que la ley menciona para que se nos retenga un impuesto, pues allí mismo va a venir este desglose de este impuesto retenido. Por la otra parte, en el caso de las devoluciones por depósitos erróneos, o puede ser que el cliente ya no quiso la mercancía, entonces nos tenemos que devolver el dinero, perdón, los proveedores. Entonces, en este caso, pues hay que tener el historial de dónde salió el dinero y hacia dónde se regresó. Es importante que sea la misma cuenta. ¿Por qué? Porque luego me dice, hice un depósito a esta cuenta y ya nos va a decir el proveedor, y ¿sabes qué? En esa cuenta ya no tengo dinero, pero te puedo mandar de esta otra cuenta. Pues ahí se pierde esa liga, esa línea de respaldo de, pues oye, no que le depositaste porque te está regresando de otra cuenta o te está regresando otra persona de otra cuenta. Ahí tenemos que tener mucho respaldo, mucho cuidado en ese sentido. Ok, perfecto, muchas gracias, contador. En el caso de los préstamos, ¿también se necesita algún respaldo? Oh,
Oh, sí, claro. Como ayer lo comentábamos, en el caso de los préstamos, la prueba fehaciente, pues es mi contrato. En el caso de los bancos, pues no nos sueltan dinero si no firmamos un contrato. Es muy difícil, pero también podemos celebrar contratos entre personas, entre privados. Entonces, aquí tenemos que tener un respaldo, sí. Y otra prueba fehaciente, pues es el pago que yo le estoy devolviendo, ya sea en abonos o en una sola exhibición, lo mismo que me prestó. Pero tenemos que tener ese respaldo de un contrato. Hay quienes se dedican a hacer préstamos y es parte de su actividad y ellos sí nos facturan, pero no el capital que nos prestan, nos facturan solamente los intereses. Por eso de repente luego vemos, yo hice un traspaso por 50,000 pesos para pago de préstamo y resulta que el banco me hace una factura nada más por 1,100 pesos. ¿Y lo demás qué pasó? Lo demás se fue a capital y por lo cual, por lo que está obligado el banco o la persona que nos prestó, es solamente por el interés que él está ganando por habernos prestado ese dinero. Perfecto. Y por ejemplo, ¿estás yo obligado siempre a cobrar algún interés cuando hago algún préstamo? En estricto sentido, sí, salvo que lo que comúnmente sucede es no se cobra cuando es entre particulares, si son amigos, sabes que yo te quiero echar la mano, te lo presto, no me pagues interés, sin embargo, debería de haberse cobrado algún interés. El banco no nos va a perdonar los intereses, así es que tenemos que pagar. Perfecto. ¿Qué nos puede decir sobre los traspasos entre cuentas, contador? Uy, esto es muy, muy común, sobre todo con los clientes que sí manejan varias cuentas. Vamos a retomar un poquito la parte de que veíamos ayer en que teníamos una cuenta, una contabilidad personal y del negocio. Yo les mencionaba que teníamos que cuidar de dónde provenían los ingresos. En este caso, les daba una línea que decía, ok, tuve ingresos de mi cuenta del negocio y de allí me hice un traspaso a mi cuenta personal. En sí es el mismo dinero, lo único que estoy haciendo es cambiar el dinero de una bolsa a otra. Sin embargo, el ingreso en mi cuenta empresarial o en mi cuenta de negocio tiene que pagar algún impuesto. Al estar libre y pagado el impuesto de ahí, el traspaso a la cuenta de personal ya queda libre, ya no tendría que pagar algún impuesto como tal, porque ya pagó en mi negocio. O sea, básicamente es cambiar el dinero de la bolsa del lado izquierdo A la a bolsa. la bolsa del lado derecho. Así es. Ok, ¿y ahí necesito algún contrato o algo, facturarme a mí mismo con eso de la autofacturación que luego dicen o cómo pasemos esta parte? Anteriormente, la legislación fiscal no nos decía nada sobre ello. Solamente teníamos que tener, pues, que viniera de una cuenta a mi propio nombre. Sin embargo, hubo una modificación y ya nos están solicitando, o la costumbre nos está solicitando, que tengamos un respaldo. ¿Qué respaldo? El comprobante de transferencia de una cuenta a otra, donde podemos demostrar que estoy haciendo el traspaso de una cuenta a mi nombre a otra cuenta a mi nombre. Perfecto, para considerarlo entonces toda esa parte. Algo bien importante también aquí que podemos darles como tip. Ya ven que cuando ustedes hacen una transferencia les permite poner un concepto, que a veces son poquitos caracteres, pero siempre es importante que podamos ir identificándolos para que sea un poquito más sencillo. Porque el problema de la contabilidad es de que ahorita nos acordamos, ahorita lo tenemos todo bien fresco, pero cuando llega una revisión o llegamos a empezar o por autoridad que nos pueda llegar a pedir información, normalmente es después de 2, 3 años. Es raro que sea como al mes siguiente, es muy raro, pero normalmente nos puede, si llega una revisión, puede ser 2, 3 años después. Y puede ser que ya cambiamos de contador, ya cambiamos de auxiliar, puede que continúen, pero muchas veces la cuestión a veces de la memoria es el problema, porque a veces vemos, no, pues aquí 50,000 pesos, ¿de qué fue? ¿Quién sabe? Y no están declarados. Y ahora, chin, ya hicimos ahí una omisión de ingresos, cuando a veces la realidad es que puede haber sido un préstamo, puede haber sido una devolución, pero como no utilizamos esa parte de los conceptos, o luego hay gente muy ingeniosa, como había esos memes, ¿no? Que le ponían ahí hasta bromas, más bien hay que usarlo para lo que realmente es, ir identificando las operaciones de manera sencilla. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una devolución, pues le pongo, ¿no? Devolución de la factura 20, por ejemplo, ¿no? O devolución de la factura, si no uso un folio, de la factura de tal fecha, ¿sí? O por ejemplo, si hago un traspaso cuenta propia de Banamex,
o traspaso cuenta propia a Santander, ¿sí? De tal manera que desde que en el estado de cuenta vaya apareciendo, ya nos vaya dando pistas, ¿sí? De lo que se trata el depósito como tal en la cuenta bancaria y obviamente, como nos comenta el contador, pues guardar su respaldo, ¿no? Ya a veces nos dicen los contadores que nos somos acumuladores porque ahí tenemos cajas y luego nos preguntan, ¿ya la puedo tirar? Y es como que, no, espérame, ¿cuánto tiempo tiene ahí? No, pues va para 8 años, guárdate los otros 2 porque nos pueden revisar hasta 10 años atrás. Y luego eso hasta puede ser un poquito irónico, ¿no? Porque ya la tenemos ahí, uno dice, ya no la necesito y la tira, y nos llega revisión de ese año. O ocupamos el papel que acabamos de tirar. ¿Sí? Entonces, es una de las situaciones de la contabilidad que se tiene que guardar mínimo 5 años. 5 años, perdón. Pero realmente puede una revisión irse hasta 10 años. ¿Sí? Entonces, y por cierto, hay ciertos papeles que debemos de mantener toda la vida del negocio. Por ejemplo, un acta constitutiva. Por muchas actualizaciones que tengamos, siempre tenemos que entregar el bonche de todas las modificaciones que hayamos hecho a las actas constitutivas. Así tengan 10, 15, 20, 30 años. Ese es un documento que creo que todo el mundo podemos como ubicar. Sin embargo, pues existen muchos otros que también se tienen que guardar por el tiempo que exista la empresa. ¿Sale? Bueno, igual si podemos continuar con los otros tipos de depósitos que tenemos, porque no solamente son estos, también hay algunos otros más. Ojo, aquí retomar una parte que decías de que utilizamos o que no utilizamos el concepto dentro de nuestras referencias. Es importante que este concepto, o que sepan que este concepto es únicamente de control. El concepto que le pongamos ahí no nos va a dar si es deducible o no, si es acumulable o no. Es únicamente para control. Porque hace poco salía mucho eso de que, tú ponle préstamo, ya con eso no acumulas. Ojo, no solamente tiene que decir préstamo, tiene que tener su contrato y tiene que tener su retorno en su momento. Qué bueno que comentas eso porque es verdad, ¿no? Platicábamos al principio, son 3 puntos de vista, financiero, legal y fiscal. Supongamos como ejemplo del préstamo. La parte legal es el contrato, donde dice Jesús Huerta le presta a César. Cantidad 10,000 pesos. Fecha de pago, no sé, el 10 de septiembre del 2025. Ahí ya tengo un contrato donde yo estoy recibiendo dinero, él me está prestando. ¿Sí? Esa es la parte legal. La parte, digamos, financiera, pues obviamente va a ser mi registro de contabilidad, donde yo ya no lo voy a considerar para mis efectos de contabilidad como un ingreso, porque realmente no es un ingreso, es un préstamo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras, ¿no? Y obviamente lo que le va a dar la certeza de que fue un préstamo es que yo le pague. Que yo le pague y que le regrese el dinero en el tiempo que lo llegamos a acordar. ¿Me puedo pasar? Pues sí, a lo mejor por ese pasarme el tiempo me va a cobrar intereses o puede haber por ahí alguna sanción, alguna multa, más bien un interés moratorio más que una multa, que me pueda cobrar. Pero el hecho de yo pagarle, eso va a hacer que el círculo se complete. Me presta dinero y yo le pago. Y de esa manera se completa lo que son los 3 elementos, el fiscal, el legal y el financiero, para poderle dar fortaleza y poder demostrar que efectivamente es un préstamo. Como bien lo comentaba el contador, no nada más porque yo diga, es préstamo, ya es, no. Tiene que tener todo el respaldo jurídico legal que se requiere para poder ser considerado como tal. Muy bien. Contan que son los depósitos en garantía. Fíjate que es una pregunta bien interesante. El depósito en garantía a veces lo podemos identificar mucho cuando rentamos algo. El tradicional de, pues te rento este espacio, pero por si me le llegas a causar algún daño, que sea por un mal uso o por ahora sí negligencia, el asunto es de que yo puedo tener ese dinerito de respaldo para de ahí yo poder pues subsanar o arreglar lo que me estás dañando. Como tal es un dinero que se queda para garantizar, es un dinero congelado. Ni es completamente, vamos a suponer que el conta me está rentando un lugar y yo le dejé 10,000 pesos como depósito, ni son completamente de él, porque son un dinero congelado, que aunque él lo tenga en su poder, lo está guardando solamente, es mío, pero no lo puedo utilizar porque precisamente yo no lo tengo en mi poder. Y por eso decimos que es un dinero que se queda como congelado. Cuando yo le entregue el lugar y que no haya hecho ningún deterioro malintencionado, él me regresará mis 10,000 pesos.
Pero si yo, por ejemplo, le destruí unos cristales, unas ventanas y demás, él me va a decir, no te regreso el dinero porque hay que reponer la cuestión de la ventana. Entonces, los depósitos en garantía sirven precisamente para garantizar algo. Les digo, el más común es el de la renta de locales, de casas. Sin embargo, el depósito se puede utilizar para muchas otras cosas. Si están rentando, por ejemplo, maquinaria, también se puede dejar un depósito en garantía. Es más que nada para proteger algo, para garantizar que tengamos esa solvencia de la persona que estamos teniendo la operación. Muy bien. Por otro lado, tenemos los donativos. Los donativos en sí no son ingresos, aunque me están regalando dinero, pero entonces, ¿qué tratamiento le tengo que dar? ¿Por qué? Pues es dinero que no tiene que ver con mi operación, no tiene que ver con mi servicio, no tiene que ver con la venta de lo que estoy haciendo. ¿Me puede regalar dinero a alguien? Sí. ¿Hay topes? También. Entonces, hasta cierto punto y cumpliendo con requisitos legales, un donativo puede ser no considerado como un ingreso para efectos fiscales. Puede ser que me lo regaló mi papá, es válido. Un hijo, es válido. Tiene ciertas reglas, pero al final, si cumplimos con estos requisitos, el donativo no se considera un ingreso. De aquí, me brinca la siguiente pregunta, porque luego sí había escuchado que entre papás e hijos no hay problema, pero ¿qué pasa si yo se lo regalo a un amigo? O el tradicional, ¿no? Que luego hay gente que le regala, pues, hay autos a las novias y demás. ¿Qué pasa ahí? ¿Ese donativo también está exento? Hay un tope. La ley nos dice, ok, pues los demás donativos. Nos menciona un listado donativos, pues en caso de ser padres e hijos, donativos en caso de ser hijos a padres, en caso de ser concubinos, esposos, pero dice, y los demás ingresos, los demás donativos, perdón, los demás donativos siempre y cuando no sobrepasen un monto, que exactamente no recuerdo, pero son más o menos 126,000 pesos anuales. Y necesito algún contrato o algo, simplemente con que diga, ay, muchas gracias, ya es mío. No, sí se requiere un contrato. De hecho, la legislación del Estado sí nos menciona que después de, si mal no recuerdo, 200 pesos, se tiene que protocolizar ante notario. Y si no lo protocolizo, no cumple con ese objetivo de ser donativo. No tengo ese respaldo legal para decir, ese es un donativo. No es un ingreso mío, es un donativo. Ok, entonces también vamos a ocupar ahí un respaldo aparte de lo que es, digamos, la simple transferencia, ¿no? Claro, claro. Como bien es el contrato de donación ante notario. Sí. Cuando son donativos del extranjero. Ah, Hola, vale. yo tengo una pregunta. Cuando son donativos del extranjero, aún siendo familiares, ¿qué requisitos debo cumplir? Siempre y cuando no son cada mes, son esporádicos. En este sentido, sí tendríamos que tener ese respaldo ante notario. Aquí hay una situación, el familiar está en el extranjero, tendría que tener algún apoderado aquí para poder cerrar este ciclo con el contrato de donativo ante notario. Ahí, por ejemplo, hay que revisar también la cuestión de qué parentesco tiene, ¿sí? Porque también ese es uno de los puntos importantes. Se tiene que revisar tanto el parentesco, el origen del recurso, si la persona está ya legal o es ahora sí que, como decimos, ¿no? Se va algo sin papeles. Esos puntos nos van a dar una referencia para saber. ¿Por qué? Porque no solamente se cuida, o más bien lo que cuidamos aquí con todo esto, es el origen del dinero. Ahorita lo que pues el gobierno está cuidando mucho es de dónde proviene. De hecho, la misma contabilidad desde hace muchos años lo que busca es eso, de dónde viene el dinero y a qué se aplica. Entonces, en la actualidad, pues ahorita está tomando más fuerza, por eso es importante saber el origen de ese recurso. A lo mejor es una persona que sí está ya con documentos, que ese dinero pues lo obtiene porque trabaja allá y lo puede mandar para acá, ¿no? Habría que ver qué parentesco pueden llegar a tener y los montos para poder llegar a cerrar esa parte y tener los respaldos. Algo bien importante también aquí mencionando esa pregunta es de que a veces hay tanta gente que hace esas remesas y que nunca les pasa nada. Mm. ¿Sí? Entonces, no porque nunca les pase nada quiere decir que nosotros pues vamos a estar igual. Luego hay cuestiones en las que por los montos que llegan a ser como hacer ruido, más que nada, sí llega a haber una situación de, oye, a ver, aclárame esa operación. Y como todo en la vida, ¿no? Más vale tener la documentación necesaria
para cuando se requiera, a que ya al momento andemos consiguiendo todo. Porque algo bien importante también es de que ahorita la parte fiscal nos está pidiendo que cercioremos en qué fechas hicieron los documentos. Le llaman la famosa fecha cierta. De hecho, por eso ahorita las facturas se timbran y el mismo SAT es quien nos da una factura sellada y timbrada con una fecha y hora específica que no se puede alterar. Entonces, ¿qué pasa con la documentación? También tiene que tener esa validación de fecha y hora cierta. Porque, bueno, cuentan, ¿no? Que hace muchos años, ese es un mito, y cuando llegaban las revisiones se ponían a imprimir todos los contratos y se ponían a firmar todo y en medio ya tenían 3 años de documentación, ¿no? Entonces ahorita la autoridad dice, no, ¿sabes qué? Las cosas como son. Por eso la idea de que conozcamos precisamente cuáles son los tipos de depósitos que pueden existir y lo que lo respalda como tal. Porque no simplemente porque yo diga, ay, es donativo, ya lo fue. Tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Entonces hay que revisar más que nada esa operación como tal. No, sí, ya de esto y aparte fue por el banco. Entonces queda en el banco. Ujú. Ah, sí. Nada más sería. Y no, Sí tendría que haber ahí por lo menos con ese escrito, un contratito de donación y con su fecha cierta. aunque mi hija. Sí, Sí, por el monto que los maneja. montos. Por los Sí, más montos. que Sí, nada. porque a la hora de hacer la transferencia, aquí es. Sí, porque de hecho el problema también es de que con una revisión le van a decir, demuestre que está el acta de nacimiento, tiene uno que andar sacando. Sí. Porque existe la posibilidad de que pueda tener relaciones, bueno, coincidan los apellidos más bien, ¿no? Ujú. Pero Problema. tendrían que tener también eso también ahí en cuenta. Sí, Gracias. Por sí, nada. de hecho, actualmente una de las medidas que está realizando la autoridad es empezar a bloquear cuentas. Cuando detecta remesas después de ciertos montos, empieza a bloquear cuentas y empieza a decir, ¿sabes qué? Le dice el banco al cuentaviente o de donde llegan las remesas, tráeme documentación del por qué te está llegando esto. ¿Quién te lo está mandando? ¿De dónde? Todo esto. Entonces, con esto está como frenando el tipo de remesas, digamos, se me fue la palabra, cuando no están reguladas. Bueno, que no están reguladas, que no se sabe dónde provienen. Sí. Gracias. Le comenté, puede pasar a cualquier persona, de hecho le pasó a un tío así, era su esposa y le mandaba. Entonces les tocó ir a decir, sí estamos casados, aquí está el acta y demás. Pero son cuestiones que se arreglan, pues obviamente aclarando nada más esa parte. Claro. Así es. Gracias. Por nada. Y bueno, para concluir, pues tenemos las aportaciones de capital o de patrimonio. Y este concepto luego llega a ser un poquito como enredoso por la situación de que, decíamos ayer, capital es para una persona moral, patrimonio para una persona física. En la persona moral está bien identificado, porque uno va al notario y dice, le voy a inyectar 100,000 pesos al negocio para empezar a trabajar. Y aquí está el dinero y lo deposita en la cuenta bancaria. Y ahí tenemos perfectamente identificado el capital. Pero cuando somos personas físicas y que somos emprendedores y empezamos con el negocio, esta parte se vuelve muy turbia a veces, porque luego uno dicen, oye, ¿cómo empezaste el negocio? Y dicen, la verdad ni sé. Yo nomás llegué, le eché un día, desperté con ciertas ganas, empecé a trabajar y mira ahorita ya dónde estoy. Ok, ¿y cuánto capital, perdón, cuánto patrimonio le pusiste? Ah, caray, no sé. ¿Por qué? Porque no hay un documento escrito. En la parte del patrimonio, en las personas físicas, no estamos obligados a tener un documento como tal. Porque decíamos, yo ahorita me puedo poner la playera de contador y ejerzo como contador, cobro, tengo mis gastos y demás, y tengo un patrimonio. Y al ratito me pongo la playera, precisamente la tienda de abarrotes, y también tengo un ingreso por allá. Y decíamos, puedo mover mis cuentas de mi banco 1 a mi banco 2 y no pasa nada. Y entre comillas se pueden ir alterando todos los patrimonios de mis 3 negocitos. Pero ¿qué pasa ahí? Que como sigo siendo yo mismo, decíamos, lo saqué de una bolsa para meterlo a otra, realmente no tenemos como tanto control en la parte del patrimonio. Solamente se tiene más controlado cuando brinca de mi patrimonio, por ejemplo, al de un tercero. Ahí sí decimos, es que le hice una transferencia de 50,000 por honorarios. Entonces ahí sí mi patrimonio se fue para abajo. Sí lo puedo sentir porque hasta la cuenta bancaria la veo menos. Pero cuando lo hago entre mis negocios, que decíamos, deben de ser cada uno
independientes, a veces se nos pierde esa parte del patrimonio, ¿sí? Eso, ¿por qué es importante saberlo? Porque tenemos que saber cuánto dinero es el que necesita el negocio para trabajar. Y no falta que, por ejemplo, resulta que voy bien en la parte de la tiendita, pero me llegan las nóminas y tengo que pagarles a los trabajadores del despacho. Entonces digo, ¿dónde saco dinero? Ah, jálalo de allá de la tiendita para pagar la nómina. Y ya empecé a revolver los negocios. Empieza uno a tener apoyo del otro. ¿Y qué pasa? Que a veces no sé cuánto dinero es lo que realmente se está llevando un negocio para poder trabajar, ¿sí? Ese tipo de situaciones tenemos que tenerlas muy a detalle, porque decíamos, el capital de la persona moral, sí tengo un documento, tengo un acta donde dice cuánto es, y si le quiero inyectar más, tengo que hacer otra acta de asamblea para poderlo legalizar, por decirlo de alguna manera. En la física no, en la física lo movemos, luego como Dios nos da a entender. Bueno, ya que terminamos de revisar lo que es el tema de ingresos, qué tipos de ingresos tenemos, cuáles sí pertenecen a mi actividad y cuáles no son de mi actividad, nos tenemos que pasar a su contraparte, lo que son mis egresos, donde podemos observar que tenemos mis costos. ¿Qué son estos costos? Pues por un lado, son materiales, en el caso de que yo esté fabricando algo, pues son materiales que se identifican en el producto o servicio. ¿Cuál sería un costo, por ejemplo, en mi servicio, contador? Hablando de servicios se pone más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un producto lo podemos identificar, pero un servicio, pues empezaríamos con ¿qué vendo? Pues el servicio lo que normalmente se vende es el conocimiento. El 80% de lo que se vende es eso. El otro 20%, pues estamos hablando de que son cuestiones muy básicas. Y les pongo el ejemplo más sencillo que todo mundo conocemos con el doctor. Realmente vamos y ¿qué le platicamos? Simplemente cómo nos sentimos. A veces nos checan, a veces dicen, no, ya con lo que me dijiste es suficiente. Saca su hojita de papel, su lapicero y empieza a anotar, nos da nuestra receta y nos dice, dependiendo de ese especialista, no, 500,000 pesos. ¿Y cuánto se gastó si nos pusiéramos a analizar el costo? Pues media hoja de papel, 50 centavos, y creo que está cara. Y pues hay unas rayitas con el lapicero, estamos hablando que a lo mejor 20 centavos de lapicero, 70 centavos de costo. Y creo que es mucho, ¿no? Entonces decíamos, ¿eso es realmente el costo? Ahí lo que realmente le estamos pagando son los años de estudio, el tiempo que tiene capacitándose, la experiencia, el conocimiento. Eso es lo que estamos pagando. Por eso cuando hablamos de servicio, a lo mejor esta parte del costo, hay algunos que ni siquiera lo toman, que dicen, pues que es muy mínimo, yo no manejo costo. Que tenemos que también identificar la diferencia entre costo y gasto. No, eso es bien importante. Recuerden que ahorita estamos trabajando con palabras. El costo es lo que tiene relación con el producto directamente. El gasto es lo que necesito para trabajar, ¿sí? Entonces, hay veces que no tengo gasto, nada más tengo puro gasto. Esa es la cuestión con los servicios, pero bueno, en los productos es un poquito más fácil. ¿Cuáles serían entonces esos costos, contador, en el caso de los productos? Muy bien, digamos, por ejemplo, una mesa de madera. Por un lado sería la madera como tal, ese sería mi costo en material. Si la pinto, si le da algún tratamiento, sería parte de, porque tiene que ver directamente con la mesa. Si no hago la mesa, no ocupo o no requiero de esos productos, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son los sueldos y salarios, pero ¿de quiénes? De los que están relacionados estrictamente con el servicio o con el producto. Tenemos administrativos y tenemos operativos. En este sentido, si fuera la construcción de esta mesa, tendría que ser los carpinteros que están relacionados directamente con la elaboración de esta mesa. Ese sería el sueldo que tomaríamos como un costo. Los costos que van en el tema administrativo, pues se van a un tema de gasto, porque son necesarios para que avance mi negocio, sin embargo, no para que produzca como tal. Ahora bien, tenemos otros costos indirectos. ¿Qué podrían ser? Podría ser la parte de un tema de publicidad, específicamente de la mesa que estamos produciendo, algunas promociones que estemos dando dentro de este producto serían un costo indirecto. Aquí, por ejemplo, podemos identificarlo de la siguiente manera. Es lo más fácil, ¿no? El tip. Materiales, lo que puede verse en el producto, lo que la vista nos da. Plástico, que a lo mejor una silla de plástico, veo que tiene metal. O por ejemplo la pantalla, bueno, puedo ver que tiene plástico, tiene lo que viene siendo la pantalla como tal. Tornillos, cables,
Eso es lo que sería materiales, ¿sale? Sueldos, como ya lo comentó el contador, las personas que la armaron. Y si no caben estas dos categorías, todo lo demás se va a otros. ¿Sí? Ese es como que el tip. La mayoría del costo debe de estar en materiales. Si está en otros, tendríamos que revisar, ya lo que platicábamos ayer. Ya el conocer este tipo de cosas nos va a permitir ver dónde tenemos que revisar la empresa. Si está en otros, hay que revisar, porque pues, realmente se supone que lo principal es el producto, deberá ser el material. Y por otra parte tenemos los famosos gastos de operación o simplemente conocidos como gastos, que también tienen 3 segmentaciones dependiendo de para qué está enfocado. Por ejemplo, ¿qué nos puede decir con todo de los gastos de administración? Pues bueno, como lo había comentado hace un momento, sería lo que está relacionado con el manejo del negocio. Oye, tengo que cumplir con mis obligaciones fiscales y legales, mi contador o mi abogado. Sería un gasto administrativo. Tengo una persona que se encarga de tomar pedidos, sería un costo administrativo. Por ejemplo, las hojas de papel, los lapiceros, lo que hablamos del doctor hace ratito, pues podemos decir que es un gasto de administración, ¿no? Todo lo que podemos ver como quien dice adentro de la oficina, eso nos va a dar como que el tip para saber cuál es esa clasificación. Inclusive el cafecito, que luego en muchas oficinas es bien común, pues también sería un gasto de administración, ¿no? Por su otra parte, ¿qué serían los gastos entonces de venta? Los gastos de venta estamos hablando de que son el departamento de ventas, ¿sí? Es decir, los que se dedican precisamente al marketing, a la publicidad, los que son los cobradores, los sueldos de los cobradores, los sueldos de los vendedores, las comisiones que podemos pagarle a lo mejor a terceros por estarnos ayudando a vender. Todo lo que tiene que ver con la parte de yo ya hice el producto y ahora hay que venderlo. Si lo queremos ver como un esquema, podemos identificar departamentos. Aquí está el departamento de producción, que viene tomando todo lo de costos. El departamento administrativo, sus gastos de administración. El departamento de ventas, sus gastos de venta. ¿Sale? Entonces, eso nos va a ayudar precisamente para ver qué tipo de gasto es. Recordemos que la idea de todo esto es poder clasificar para sobre de eso tomar decisión. Y por último, los gastos financieros, que estos pues realmente tienen una situación de relación con pues el financiamiento de la empresa. Casi estamos hablando aquí de los puros intereses que nos comentaba hace rato el contador, ¿no? Si yo saco un préstamo, pues lo voy a tener que pagar interés al banco. Ese es mi gasto de financiamiento. Intereses como tal. Ahora, puede que las cuentas se puedan repetir, ¿se vale eso? ¿Puedo tener papelería tanto en costos como en gastos? ¿O ya estoy haciendo mal mi contabilidad? No, si puede haber en una y en otra. ¿Por qué? Porque va dependiendo de dónde se están utilizando. Son necesarios en el área de producción. ¿Para qué? Pues las hojas las puedo utilizar para controles de inventarios, entradas y salidas. Es una parte que requiero para mi producción. Ahora, en la parte administrativa, pues tengo que imprimir facturas, tengo que imprimir cotizaciones, etcétera. Entonces, puede estar en ambos tipos de costo, gasto y costo. Sí, eso es bien importante ubicarlo porque luego hay gente que dice, no, es que ya está repetida la cuenta. No pasa nada. Si está clasificada en otro lado, en otro tipo de gasto, puede existir la cuenta, porque yo puedo tener sueldos en ventas, sueldos en administración, sueldos en producción. Sigo teniendo personal, sigo teniendo una obligación con ellos de pagarles. Que yo lo clasifique para efecto de analizarlo en diferentes departamentos es otra historia, pero el gasto sigue siendo el mismo. Entonces, las cuentas contables sí pueden ir cambiando. Ok, aquí, ¿por qué es importante separar toda esta información que hemos visto? Importantísima, ¿por qué? Porque por un lado, ¿qué sucede si estoy gastando muchísimo papel en el área de producción y poco papel en el área de administración? No, pues ahí a lo mejor se lo están robando porque producción a lo mejor no usa tanto hojas de papel. O sea, al final nos ayuda a detectar qué área de mi negocio está gastando más o qué tenemos que observar. Nos puede ayudar a detectar alguna situación de robo hormiga, algo de pérdida que no estamos contemplando. Entonces nos ayuda a identificar, es como una alertita, una alarma. Chécate aquí, chécate acá. El hecho de que yo los clasifique me va a dar esa facilidad de poder obtener esa información específica de dónde tengo que poner el ojo para maximizar mis utilidades, para disminuir gastos. ¿Sí? Y fíjate que ahorita que mencionas eso,
Hubo un caso que nos llegó donde precisamente detectaron un robo por esta situación. ¿Por qué? Porque teníamos tanto en producción como en la parte de gastos que se utilizaban camiones y autos, ¿no? Para la parte de la administrativa, pues eran los de cobranza. Pero resultaba que estaba gastando más gasolina la parte de producción ya cuando se empezó a revisar, porque empezamos, por ejemplo, en un mes de enero con X monto. Pero conforme iba pasando el tiempo, había más consumo de gasolina, y más y más y más. Sin embargo, la venta era exactamente la misma. ¿Qué era lo que estaban pasando? Porque al momento de que vimos que la cifra iba subiendo, pues hay que revisarlo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que precisamente como andaban en ruta las unidades, luego por ahí se paraban y empezaban a ordeñarlas y les estaban sacando la gasolina como tal a las unidades. Obviamente, pues cuando iban a cargar, las volvían a llenar y las entregaban a las unidades nuevas. Pero ya cuando empezamos a revisar rubro por rubro, fue que se pudo detectar esa parte del robo. Así es. Entonces, esa es la importancia, tener una claridad financiera, de dónde, en qué parte se me está yendo el dinero, o también en qué parte estoy ingresando más para tener en cuenta ese tipo de venta o ese tipo de producto para pues enfocarnos y aumentar la venta también. Nos ayuda a evitar errores en declaraciones fiscales porque pues al tener todo identificado nos va a ayudar a que tenemos todo respaldado. Al tener todo respaldado sabemos qué sí es ingreso, qué no es ingreso, qué sí genera impuesto y qué no, y con ello pues optimizar la parte fiscal. Ahora bien, el que nosotros tengamos mal clasificados ingresos que no son ingresos del negocio, con los ingresos que sí son ingresos del negocio, pues nos va a ayudar, nos va a inflar ya sea las utilidades o las pérdidas, porque estamos revolviendo, estamos sumando gastos que no tienen que ver con mi operatividad a donde sí, a donde nos declara o nos informa que eso estamos gastando, pues nos va a decir, sabes que mi negocio no es negocio porque está perdiendo, pero realmente son otro tipo de gastos que no tienen que ver con el negocio. Es que estos gastos aumentaron mi costo, pero esos gastos no eran parte de la producción, no eran parte ni siquiera del negocio, y sin embargo se registraron donde no eran y me aumentaron mi pérdida. Y pues bueno, al tener todo claro y tener bien clasificado, nos va a ayudar, como es la base de la contabilidad, pues a tomar una toma de decisiones más real a lo que es, a lo que está realizando mi negocio correctamente. Bueno, ¿cómo registrar los... Aquí en esta parte de la contabilidad, cómo registrarlos, platicamos ya hace rato un poquito, ¿no? Que va a ir dependiendo de la cuenta a la que nosotros queramos ir clasificando. Decíamos que puede haber otros ingresos, gastos no deducibles, retiros de socios. Los nombres de las cuentas o la clasificación, por llamarlo así, va a cambiar negocio con negocio. Hay clasificaciones que son como genéricas, por ejemplo, las de bancos, las de los clientes, inventarios, pero va a haber algunas que son específicas de cada uno de los negocios. Por ejemplo, si yo me dedico a la compra de abarrotes, pues a lo mejor voy a tener por ahí lo que son frituras, voy a tener bebidas, voy a tener frutas y verduras, ¿no? Licores también puede ser. Pero si yo, por ejemplo, me dedico vamos a decir, soy un doctor, pues solamente ni siquiera voy a tener ni siquiera estos rubros, a lo mejor solamente voy a tener sueldos del asistente que tengo, papelería, renta, agua, luz, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que viene siendo el negocio, pues solamente sus cuentas contables pueden ir cambiando. Y bueno, como todo registro contable, pues tiene mis implicaciones. La contabilidad es la base para calcular mis impuestos. Entonces, una de las implicaciones es de que yo metí gastos que no tienen que ver con mi negocio, por lo tanto, no son deducibles. El SAT va a decir, esto no es deducible. Y si yo hice mi declaración deduciendo estos gastos, pues al final puede haber una situación de una multa, de mayor impacto en el impuesto. Entonces, tenemos que cuidar eso. Realmente la contabilidad, pues es la base de todo lo que es nuestro negocio. Si no tenemos bien identificada, bien definida todas nuestras operaciones, podemos llegar a este tipo de errores. Muchas veces se pagan impuestos de más por errores contables. Sí, precisamente como comenta el contador, la clasificación es importantísima. Imagínense que van a comprar un carro o van a sacar un crédito hipotecario y en su cuenta les depositan, por ejemplo, 1 millón.
no le avisan al contador porque pues lo ven cada venida de obispo y resulta de que llega y dice, ¿sabes qué? Debes 300,000 pesos de impuesto porque tuviste ingresos de 1,000,000. Ah, caray, ¿cómo que ingresos de 1,000,000? Recordemos que aquí la importancia o lo que estamos buscando con esta plática es que empecemos a identificar los tipos de depósitos que puede haber en la cuenta. Un préstamo, decíamos, no es un ingreso. Por lo tanto, no tendría una repercusión fiscal para yo pagar impuesto. El hecho de que yo no lo tenga el respaldo suficiente para demostrar que es un préstamo, imagínense, ahorita decíamos, 300,000 pesos de impuesto. Esto, caray, pues, ¿de dónde, no? Si lo que yo tuve solamente fue un préstamo. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta eso, que tengamos el respaldo de toda la documentación para poder demostrar qué tipo de depósitos son, si son ingresos, si son préstamos, si son devoluciones, depósitos en garantía o cualquiera de los otros que hayamos visto por aquí. Entonces, bueno, la importancia de no mezclar personales con negocio. Y algunos consejos prácticos, pues es llevar cuentas separadas para evitar revolver mis gastos personales con los gastos del negocio o bien los ingresos que tengo como personales. Hay situaciones hay personas que tienen ingresos como sueldos y salarios y aparte tienen su negocio. Entonces, pues por un lado tienen un ingreso personal y por otro lado tienen un ingreso a través de un negocio. Entonces es importante que lo tengan separado, así el dinero que cae por la parte de sus sueldos lo pueden gastar ya como sea. ¿Por qué? Porque el patrón ya le retuvo el impuesto que tenía que retenerle, por ende ese dinero ya lo puede gastar como quiera. Sin embargo, en la parte del negocio tenemos que cuidar cómo gastarlo, que sea deducible, que tenga que ver con el negocio para no tener implicaciones en un impuesto alto. ¿Por qué? Porque voy a pagar cosas que no son deducibles, que no forman parte del negocio, entonces eso me va a implicar en un impuesto más alto. Muy bien, revisar si tenemos caja chica, pues hay que hacer nuestros arqueos de caja, por ahí puede haber fugas, puede haber situaciones, entonces es importante, toda nuestra información financiera debemos de estarla revisando periódicamente, toda. A lo mejor ahí se pueden preguntar qué es un arqueo de caja. El arqueo de caja no es más que revisar el respaldo que tiene el gasto que se realiza en la caja chica. Por ejemplo, a lo mejor en un negocio yo dejo 5,000 pesos todos los días para los gastos que se utilicen. Ah, ok. Simplemente el arqueo es ir a revisar si siguen esos 5,000 y si me dicen no, ya nomás hay 1,000 pesos. Ok, pásame las notas o las facturas o el documento que esté respaldando esos salida de los 4,000. A lo mejor me van a entregar 2,000 pesos en facturas, a lo mejor me van a entregar un valecito de algún préstamo para algún trabajador de otros 1,000 pesos y ya la sumatoria tanto de los documentos como del dinero pues me tiene que dar los 5,000. Hay muchos formatitos, inclusive hasta en internet se pueden bajar. La idea de los arqueos simplemente es eso, que también tratemos de evitar los gastos innecesarios o los robos hormiga por la parte de los dineros en efectivo que se manejan en esas cajas. Por otro lado, etiquetar bien los movimientos, pues bueno, en la parte de nuestras transferencias pues tenemos la parte de conceptos, ahí podemos desde ahí etiquetar cada uno de nuestros gastos, incluso en el tema de cuando recibimos nosotros dinero, le podemos decir a quien nos paga, oye, ¿sabes qué? Pues identifícalo de esta manera. Entonces, desde un inicio ya tenemos esa etiqueta de ese origen. Y lo último, pues que hemos estado mencionando es apóyense de un profesional. Apóyense de un profesional para que eviten estos errores. Muchas veces son errores mínimos, pero estos errores sumados se hace una bola de nieve. Entonces, pues cerramos con la frase del día de hoy, una contabilidad ordenada es una herramienta de decisión, no una obligación fiscal. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar. Bien. Agradecemos a los maestros César Ramírez Alvarado y Jesús Huerta Ramírez su valiosa participación en esta emisión de Academia de Michoacán. Agradecemos asimismo al público presente en esta emisión, ya sea en la sala o detrás de sus pantallas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana con el nuevo tema. Muchísimas gracias.
Michoacán es mejor.